Eso fue. No, pues está bien. Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a compartir la palabra ahorita. Yo voy a pedir que estemos orando ahorita. Pero miren, ¿sabes? Les voy a decir algo. Vamos a orar personalmente, que Dios hable a mi corazón. Así como aquella vendedora de púrpura, Diana, que ella dice en Hechos, cuenta que cuando Pablo estaba hablando, dice que Dios abrió el corazón de Diana para que ella entendiera lo que Pablo, y ella fue entendida. La Biblia lo dice. Entonces vamos a decirle al Señor que Él abra el corazón nuestro, ¿no? Porque yo tengo necesidad de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos necesidad de Dios, y hoy queremos irnos con lo que ya recibimos ahorita mientras orábamos, mientras adorábamos, pero queremos recibir más de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, estamos aquí, Señor, agradecidos contigo, Dios, y queremos, Padre, poner en tus manos, Señor, nuestra vida. Padre, yo personalmente te pido por mí, Señor, que me ayudes, Dios. Ayúdame, Señor, que en esta mañana la palabra tuya, Señor, Padre, que pueda entrar a mi corazón, mi Dios, como esa vendedora de púrpura, Señor, que eres tú el único que abre el corazón, Señor. Esta mujer, Diana, Señor, Señor, tú la abriste el corazón para que entendiera la palabra que hablaba Pablo, Padre. Señor, y obviamente, Señor, hubo gran testimonio en ella, Padre, que aún hasta nuestros tiempos lo podemos ver en la palabra, Señor. Quedó registrado, Padre. Y ahí tú nos das claves poderosas, Padre, para saber, mi Dios, la manera en que a veces tú obras, en que nosotros debemos orar. Abre nuestros corazones, Dios. Ayúdanos, Señor, que no estemos divagando de aquí para allá o pensando, distrayéndonos, Dios. Te pido, mi Dios, que nos ayudes hoy a entrar a esta palabra que es tu palabra, Señor, y que nos des entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la niña. La niña, si quieres, tómala, ¿no? Para que no esté ahí distrayendo mucho. Van a estar los versículos acá. Hoy vamos a continuar serie de enseñanza que Dios nos dice por qué razón nosotros nos reunimos aquí desde mayo, que yo estoy tomando este tema. Lo sigo tomando porque son varias las razones. Son varias las razones por las que nosotros venimos a este lugar, ¿sí? Todo lo que hacemos aquí tiene un propósito. Ya hemos hablado, lo hablé desde mayo, que lo hablé en general, que era absolutamente todo lo que nosotros hacemos aquí, pero lo estoy desglosando poco a poco, ¿verdad? Algunas cosas que a veces uno no lo puede agarrar tan rápido. Entonces, ¿por qué? Porque a veces es mucha palabra y uno se va con alguna cosa nada más, pero hemos estado hablando de ¿por qué hacemos aquí? Por la oración, por ejemplo, ¿verdad? Empezamos por la oración, luego empezamos por la palabra, pero la alabanza, la palabra, y luego testimonios, y así, ¿verdad? Pero la última vez compartimos aquí sobre la palabra, ¿verdad? ¿Qué tanto importancia tiene para nosotros la palabra? Y ahora vamos a compartir qué tanta importancia tiene para nosotros los testimonios, que aquí se da testimonio, los acabamos de escuchar ahorita, ¿verdad? Entonces, la importancia de dar testimonio, qué es lo que Dios hace en nuestra vida, qué es lo que Dios está haciendo, y eso es lo que escuchamos ahorita, ¿verdad? Parte, y son los milagros, las sanidades, tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Por qué es que nosotros es tan importante dar testimonio? Porque la palabra del Señor lo dice. Vamos a ver la escritura. David, ¿lo tienes? En Deuteronomio 6, ok. Deuteronomio 6:20 dice, el Señor lo dice aquí, dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os manda? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy.
Los milagros que ahí se vieron, que están diciendo, fueron demasiados milagros. Hubo plagas fuertes en Egipto con el faraón, de modo que el pueblo de Dios tenía que sacar ese pueblo de ahí porque los tenían como esclavos, y hubo muchos milagros. Esos son parte de lo, porque Dios, Señor, dice: cuando tus hijos te pregunten por qué son estos mandamientos, porque la Biblia está, ahí están los mandamientos del Señor en la Biblia. Cuando nuestros hijos, y el Señor desde entonces estaba poniendo esa advertencia y ese cuidado, y entonces le vas a decir: porque ustedes son un pueblo especial, que yo los saqué de Egipto con grandes señales y milagros. Entonces los testimonios que ellos vieron desde que estaban en Egipto y todo lo que pasaron cuando salieron de Egipto por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida, puros señales y milagros. Cuando Dios les abrió el mar rojo, cuando Dios les dio el pan del cielo, cuando Dios les dio agua, todo eso fue en el desierto. En el desierto no hay nada. Vieron las grandes señales y maravillas de Dios. Por eso el Señor les está diciendo aquí: le van a platicar a sus hijos, porque en el desierto pasaron 40 años y después ahí nacieron muchos hijos, ¿sí? Y ellos no sabían de dónde venían, pero los padres eran los encargados de decirles a los hijos, ¿sí? Para que ellos no pensaran que de dónde vienen o inventaran algo. Entonces, ¿cuántas clases de testimonio nosotros tenemos? Muchos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos testimonios de, por ejemplo, nomás el perdón de los pecados, ¿sí? Cómo el Señor nos ha perdonado tantos pecados. A veces que nosotros tenemos que dar testimonio de eso, porque hay gente que piensa que ellos son, por ejemplo, ahorita algunos matones, violadores, aún hasta los brujos, ¿verdad? Obviamente son grandes pecadores también, pero hay gente que piensa que ellos Dios no los va a perdonar porque han hecho tantas cosas tan terribles. Pero hay gente que Dios ha perdonado siendo ese tipo de personas tan malvadas, solamente porque ellos se han arrepentido. Entonces viene sobre ellos el perdón de parte de Dios. El que se arrepiente, la Biblia lo dice, ¿verdad? No lo vamos a ver ahorita, pero todos alcanzamos arrepentimiento, perdón, alcanzamos perdón siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento. Si no, entonces esas son las clases de testimonio que tenemos, sino nada más allí Dios perdona pecados, con eso es suficiente, pudiéramos decir. Pero por si fuera poco, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha hecho grandes milagros en sanidades que jamás a un doctor alguno? Yo soy una muestra de ello. Doctores me decían: no, cuando me pasó el accidente yo tenía un pie quebrado del talón y un pie mocho, el otro dedo mocho. Entonces toda el pie tasajado así, cortado con un cuchillo, como si fuera un cuchillo que me habían hecho a lo largo del pie, y el otro quebrado del talón y aplastado de enfrente. Los médicos me decían: no sabemos qué vamos a hacer contigo, porque a lo mejor te vamos a operar, pero si te operamos a lo mejor no vas a poder caminar bien, o en fin. Otros supe después que pensaban en cortarme el otro pie, que porque estaba la infección muy fea, como no era gangrena, pero se estaba, al final de cuentas, pues gracias a Dios que conocí al Señor un día después de que me pasó el accidente. Pero cuando eso me decían los doctores, ya había gente orando por mí, amén, ya había gente interviniendo delante de Dios que me diera misericordia, amén, porque de lo contrario, ¿qué me iba a pasar? Entonces, pero después Dios me dio llegaron unos doctores de Suiza, me acuerdo. Dios usa a quien Él quiera. Y dicen los doctores: no sabemos qué vamos a hacer con ella. Había varios doctores, se me pusieron alrededor de la cama, y los doctores de Suiza dijeron, porque los doctores de México decían: no, yeso no, porque ese yeso no le va a quedar. Pero ¿por qué? Porque el yeso era la parte del talón, del fil, de cuenta que ese es talón, el filito era el cortado, era el quebrado, perdón. Y dicen: un yeso no le ayuda ni de nada, tenemos que intervenirle y hacerle algo. Bueno, los doctores de Suiza dijeron: no, pónganle yeso, ¿sí? Bueno, pues me ponen yeso, y los doctores así como: bueno, pues vamos a hacerle caso a estos, ¿verdad? Pero pasaron los días y ese famoso yeso se me fue en la silla de ruedas que yo me sentaba, se me fue desgastando en la parte de ahí justamente. Entonces cuando ya
voy viendo que el talón ahí estaba afuera, ya se había acabado el yeso, dije, esto es demasiado, que me va a pegar ni que nada, yo voy a ir con el doctor. Pues ya cuando le voy a decir que me ponga otro yeso o a ver qué pasa, pues cuando fui, dijo, pues no tenía ni los 40 días, tenía 20 y tantos días con el yeso. Y fui y el doctor dice, deja sacarte la radiografía. Me saca la radiografía y dice, mira, tu talón está pegado. Y yo, ¿qué? Y digo, gracias a Dios. Para ahí fue algo tremendo que Dios me abrió los ojos y me dijo, no es el yeso, soy yo. ¿Sí? Porque aún permitió que el filo de la silla me desgastara todo el yeso para que se viera mi talón, el talón que estaba quebrado, para que viera su mano. De otra manera yo no la hubiera visto, aunque ya habían pasado varias cosas, pero en fin, esos son grandes milagros que hace Dios, ¿sí? Y así cada uno de nosotros tenemos milagros de sanidad, de cuántas intervenciones de Dios, a veces hasta en finanzas, hasta en la ayuda de depresiones, ayuda con los hijos, ayuda con el esposo, cuántas cosas Dios nos ha ayudado, ¿amén? Todos tenemos un testimonio, si no es de una u otra cosa o de muchos. De hecho, los evangelios del Señor están llenos de testimonios, toda la Biblia, ¿verdad? Pero los evangelios, veamos a Lucas 8:43. Perdón. No lo tengo, no está ahí. Bueno, Lucas 8:43 habla pero una mujer que padecía de flujo de sangre, que desde hacía 12 años, que ella había gastado, iba con todos los médicos y gastaba en todo cuanto tenía. Todo cuanto tenía lo gastaba esa mujer, pero ninguno podía, y por ninguno había podido ser curada. Entonces, ¿cuánto tiempo ella dice que tenía con el flujo de sangre? 12 años. ¿Sí? Y que había visitado un montón de médicos y nadie. Entonces, ella se le acercó a Jesús, iba bajando Jesús, eso es un testimonio de cuando Jesús estaba por ahí y dice que ella se agarró el borde del manto de Jesús, ¿sí? Y dice que y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Y bueno, de ahí, Jesús ya se da cuenta y todo, pero ese es otro testimonio, ¿verdad? De las grandezas que el Señor hizo y que están en la Biblia, amén. Tenemos otro testimonio grande que es la multiplicación de los panes. Dice, Jesús da de comer. ¿Cuántos conocemos la multiplicación de los panes? Sí, que Jesús estaba predicando un montonal de gente, sí, y de repente, nomás imagínense, les dio hambre. Y ya estaba bien tarde, dice el Señor, le dice a sus discípulos, vayan y compren, ¿verdad? Pan porque vamos a darles de comer. No es cierto. Los discípulos fueron los que dijeron, Jesús decía, vamos a alimentar a todos estos. Dijo, pero pues ¿cómo los vamos a alimentar? Dice, pues ya llevaban horas y horas allí con Jesús y no se aburrían porque había mucha presencia y poder de Dios fluyendo, ¿verdad? Entonces, pues Jesús dijo, ¿qué es lo que tienen aquí? Porque decían los discípulos, aunque vayamos y compremos, ¿cómo les vamos a dar de comer a tanta gente? Y dice, no, pues aquí hay nada más, ¿cuántos panes? Dice, 5 panes y 2 peces. Ok. Jesús oró por esto y los panes fueron multiplicados. Y dice que fueron los que se alimentaron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y luego recogieron las sobras que habían y en las canastas juntaron 12 canastas. De las sobras, todavía por si fuera poco sobró. Entonces ahí hubo una gran multiplicación, un gran milagro. ¿Cómo va a alimentar 5,000 gentes? Y sin contar niños y mujeres. Y dijera uno, no puedo creerlo, pues obviamente el Señor no miente, ¿verdad? Ninguna de estas cosas, ¿verdad? Porque ese es el poder de Dios, es parte del poder de Dios. Entonces los endemoniados, por ejemplo, cuántos endemoniados fueron en ese tiempo, cuántos sordos y mudos, cojos, tantas dolencias, tantas enfermedades que el Señor sanó, que Pablo sanó, que Pedro sanó, están en la Biblia. Por ejemplo, el endemoniado gadareno. ¿Cuántos han oído del endemoniado gadareno? A ver, levanten la mano. Endemoniado gadareno, ok. El endemoniado gadareno, este hombre vivía en los sepulcros, en el panteón. Y dicen que siempre andaba gritando y dando voces, correteando como un loco. Por eso se llama el endemoniado, ¿verdad? Entonces él
Jesús lo vio, andaba pasando por ahí, y este hombre, al verlo el Señor, los demonios que estaban en él, obviamente, pues corren. ¿Y qué tienes contra mí, Jesús? Le gritan, ¿verdad? Pero Jesús, ya teniendo una plática para ver de qué se trataba, no era un demonio, eran miles de demonios que estaban poseyendo a este hombre. Este hombre dice que daba grandes voces y aparte siempre andaba así bien mal vestido, obviamente, como loco. Y luego aparte dice que ni las cadenas, lo mataban con cadenas y grilletes y las rompía. Una persona normal no hace eso, ¿sí? Entonces, este hombre fue liberado en ese momento, ¿sí? Dice que los demonios se fueron a un montón de puercos que estaban por ahí. Y bueno, dice Jesús que al entrar en el arca, él había estado endemoniado, pero no está ahí, ¿verdad? El que había estado endemoniado, o sea, es el gadareno, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Por qué? Porque vio lo que había hecho en su vida. Amén. Y dice, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, era una ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿A dónde le dijo el Señor que se fuera? Dice que el Señor lo mandó, dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor te ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Pero él no solamente fue a su casa, él fue a toda la ciudad donde vivía. Yo creo que a todo el que se encontraba le decía, porque ese hombre, todos lo conocían porque estaba en los sepulcros, era un hombre lleno de harapos, todo, imagínense cuántos años sin bañarse. Fue liberado completamente, ¿sí? Este hombre supo agradecer a Dios, amén, y lo contó a medio mundo, ¿sí? Aunque el Señor no le dijo, pero él fue un testigo propio, ¿sí? Amén. Y pues todos los que venimos aquí, gracias a Dios que tenemos oportunidad de contar los testimonios. Créanme que hay lugares donde el pueblo de Dios se junta y no hay chance de contar los testimonios, ¿eh? Gracias a Dios porque tenemos un tiempo para contarlo, y y eso es bueno, ¿verdad? Por eso yo les pido, ¿verdad? Siempre, bueno, otra vez lo estaba diciendo, me tocó dirigir aquí la oración y todo. Digo, ojalá que cuando estemos aquí, recojamos las ofrendas, ya las traigamos listas, presentemos la ofrenda desde casa. ¿Para qué? Para que no nos estemos entreteniendo en estar haciendo el sobre. Llévense uno, aquí hay. ¿Cuánto le vamos a dar a Dios? Ya lo debemos de pensar, ¿verdad? Todos sabemos lo que debemos dar a Dios, no al momento, porque al momento estamos, pero si le doy tanto y luego no me alcanza para esto, y luego no, mejor. Y aunque a veces ya pensaba darle tanto, pues resulta que cuando vengo aquí le vengo dando menos de lo que había pensado, porque ya mis pensamientos me ganaron. Pero nosotros los que somos de verdad, Dios es responsable con nosotros, nosotros también debemos ser responsables. Ya en la casa hacemos, Señor, te voy a dar esto, y ya, venimos y damos inmediatamente. Eso nos quita tiempo para que alguien está dando un testimonio y yo estoy escribiendo mi ofrenda. Y eso me quita tiempo de estar escuchando, porque de repente alguien dijo algo bueno y yo no oí, me distraje. ¿Qué fue lo que dijo? Oye, y luego la otra persona a veces dice, oye, fíjate qué testimonio, qué bárbaro dio Estela o dio Rosa. ¿Cuál testimonio? Dicen, ¿por qué? Porque se perdió, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero, ¿no? Es una sugerencia buena que hagamos eso, ya vengamos preparados con el sobre, y eso sería mejor, ¿verdad? Y bueno, y gracias a Dios que les digo, tenemos un buen tiempo para dar testimonio, pero bueno, agarremos el ejemplo de este hombre, que él daba testimonio no solamente con la casa, sino con todos, ¿sí? Y aquí, por supuesto. ¿Por qué? Porque al momento de hacerlo aquí, nuestra fe crece, ¿sí? Así es, ¿sí? Porque yo de repente escucho que el Señor sanó a ti, Guillermina, de algo, o hay una persona que apenas llegó por primera vez, o hay otra persona que está pasando por ese problema, ya te escuchó. Y voy a decir,
yo también voy a orar, ¿verdad? Y así muchos de nosotros hemos aprendido a confiar más en Dios, a escuchar otros testimonios. Porque cada uno de nosotros, a lo largo del tiempo que hemos conocido al Señor, algunos tenemos meses, otros años y más años, décadas, pero todos tenemos un testimonio, ¿sí? De hecho, me traje el libro de ¿Por qué creo en Dios? Aquí está, se los presento para los que no lo conocen, ¿sí? Este libro es parte de mi vida cristiana, porque Dios ha hecho muchas cosas más en mí, muchísimas cosas, pero imagínense, no cabrían en un librito. Imagínense si ahora lo que el Señor, si se contara lo que el Señor hizo, de la misma Biblia lo dice, que no cabrían libros y libros por lo que el Señor hizo. Ahora imagínense, yo soy una terrenal, o sea, Dios ha hecho grandes cosas a lo largo de más de casi 40 años de que soy cristiana, y aquí tuve que hacer este libro, ¿sí? Porque Dios me estaba poniendo desde tiempo atrás, haz tu libro, haz lo que yo he hecho por ti. ¿Por qué? Porque a veces se olvidan, ¿sí? A veces se olvida, y este libro pues sí, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dinero, pero si yo digo, bueno, Señor, pues tú me dejaste con vida, o sea, a mí Dios me tiene aquí, ¿cómo se dice? Él me tiene con vida, se la debo a Él, amén, porque mi vida era muerta, amén, mi vida iba a ir al infierno, así de fácil. ¿Ustedes creen que no voy a invertir tiempo? Aunque a veces uno tiene muchas ocupaciones y todo, pero con el tiempo dije, ok, Señor, está bien. A veces uno va hablando, Dios va hablando de una u otra manera, a veces no hay los recursos, pero Dios mismo provee. Amén. Y aquí está el libro donde cuenta tantas maravillas y testimonios que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y eso es parte de los testimonios. Por lo tanto, yo les pido, ¿cuál es? Marcos, es que eso ya lo leímos. Ok, a ver, Romanos 10:14. Ese es. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso que mucha gente debe escuchar nuestro testimonio, ¿sí? Este libro está en Amazon, está por internet, está en YouTube. Búsquenlo y ahí lo van a encontrar. Entonces hay gente que lo puede ver en las redes sociales. Y bueno, de hecho se me venden por las redes sociales, se me venden uno que otro libro por ahí, pero de hecho voy a seguir promoviéndolo, ¿no? Haciendo más videos sobre esto, porque hay muchos temas en los cuales gente está batallando con eso, ¿sí? Y aquí hay muchas claves para salir adelante de eso, que Dios puede sacarlos adelante. Entonces, por eso, ¿cómo creerán? Dice la misma palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, hay gente que no sabe ni del Señor, o sea, tiene un montón de otras creencias, menos en el Dios verdadero, menos en que Jesús pagó el precio, ¿sí? Menos que Jesús nos ha hecho grandes milagros, y cuando nosotros vamos y les damos testimonio, ellos cumplimos lo que esta palabra está diciendo. Amén. Por lo tanto, es parte del evangelismo que Dios quiere, ¿verdad? Podemos tocar puerta por puerta, podemos decirle a nuestros vecinos y todo, pero al decirle a nuestros testimonios, ahí estamos haciendo parte del evangelismo, ¿sí? Parte del evangelismo de Dios lo hacemos con nuestra propia vida, ¿sí? Solamente digamos lo que Dios ha hecho en mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viendo personas que están viviendo el mismo problema que nosotros que vivimos. Y yo he vivido muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimos problemas, ¿sí? No más uno o dos. Y esos muchísimos problemas les puedo ayudar a otras. Yo ya salí adelante y voy entrando a otros. Claro que no salí adelante ya de todo, pero en muchos ya he salido adelante. Y esos me ayudan para que yo ayude a otros. Amén. Entonces, por eso es que esa es parte de dar
Dar la palabra del Señor, evangelizar a otros, es darles a conocer a Dios. Porque a todos, acuérdense, que alguien nos tuvo que decir que viniéramos a un lugar donde la palabra de Dios estaba viva y eficaz, ¿sí? Alguien nos tuvo que decir, con nosotros a veces con incredulidad, con rebeldía, no queríamos ir. Pero Dios a veces a puros palazos arriándonos el Señor, te quiero que conozcas, quiero que me conozcas, el Dios verdadero, ¿sí? Alguien me tuvo que hablar de Jesucristo y me tuvo que meter en un hospital y a la fuerza no me podía levantar cuando el hombre llegó a predicarme la palabra. Lo que yo me acuerdo que el hombre, lo único que me acuerdo fue que él era un gran borracho. Él decía que era un gran borracho de los borrachos, o sea, no era cualquier borrachillo, era un borracho empedernido, de esos que le llaman. Pero el Señor tuvo misericordia de él, lo salvó. Y él era lo que decía, a mí qué me importaba ese testimonio, no era borracha. Pero él fue y dijo, Dios me salvó de esto. Y quién sabe qué más otras cosas dijo, obviamente diciendo que Dios puede hacerlo, ¿verdad? Si lo hizo con él, lo podía hacer. Y a la hora de que... Y lo dijo entre varios que estábamos ahí, 7 personas, éramos 7 mujeres en la sala, ahí en el Seguro Social en Monterrey. Pero de esas 2, cuando hizo la invitación, ¿quién quiere cambiar su vida? ¿Quién quiere que Dios le ayude? Levante su mano. Y ahí estoy yo levantando mi mano. Ya algunos de ustedes ya conocen mi testimonio, que yo ni la quería levantar, que yo no sé ni por qué la levanté. Pero la levanté porque, ¿saben por qué? Porque el poder de Dios estaba gobernando en ese momento. Porque Dios había llevado a ese hombre ahí para que me predicara a mí, ¿sí? Y si no me hubiera predicado a mí ese hombre, muerta estuviera, ¿sí? Porque ya Dios me había dado la oportunidad, la misericordia de que me dejara viva, pero después quién sabe qué cosas me iban a venir si yo no hacía caso, ¿sí? No porque Dios me quisiera hacer el mal, sino porque el diablo al cual yo le servía sin saber, él no me iba a dejar que yo conociera las cosas de Dios, y él ya me llevaba de patitas atada al mismo infierno, ¿sí? Por lo tanto, alguien tuvo que decirme, y yo me imagino que ese hombre no iba nada más a predicar ahí, iba bien orado. Yo creo que hasta ayunado iba, por ayuno, porque el poder de Dios se podía sentir sobre él, ¿sí? Entonces es como que a veces nosotros nos desanimamos cuando le hablamos a una persona, ¿verdad? Pero hablemosle, pidámosle a Dios que nos ayude, ¿no? A dar esa palabra, porque la vida es muy importante, ¿sí? Para Dios, todas las personas. Muchas veces hay gente que se muere de verdad. La gente se muere sin Dios, porque nadie le habló de Él. ¿Y a dónde creen que va a ir? No hay más que cielo e infierno, se va al mero infierno. Pero a veces... Ajá. Me acaba de pasar, que yo estoy así como mi corazón está dividido, porque uno quiere hacer el bien, dar testimonio de lo que uno ha pasado, pero luego vienen los ataques. Me refiero, hace más de 3 meses yo le di una palabra a una pareja, donde yo les dije a los 2 individualmente lo que Dios había hecho conmigo, cómo había restaurado mi vida. Y yo le dije a mi muchacha, hey, cuida a tu esposa, aguas, no hagas lo que mi esposo hizo, que casi destruyó nuestro matrimonio. Pues hace poco él confrontó a su esposa y su esposa me mandó un mensaje diciéndome que por mi culpa, y eso pasó hace 3 meses, y ella apenas me lo dijo hace 3 días, y ella me dijo que me pusiera de acuerdo con su esposo, porque entre él y yo le estábamos haciendo la vida miserable a ella, por el simple hecho de que yo le dije al chavo, agua, te cuida a tu esposa, pero ella lo tomó como que yo le estaba diciendo que tuviera cuidado con una persona en específico. Y ella me mandó un mensaje diciendo que por mi culpa yo le estaba arruinando su matrimonio y que yo le estaba haciendo la vida miserable, y que ahora si ella tenía una oportunidad de regresar con su esposo, que ahora no va a haber ninguna, pero me echó la culpa a mí. Entonces yo me quedé, porque si yo estoy dando testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, en mi esposo, y estoy advirtiendo, no es la primera persona, ha habido varias personas que yo les he advertido, tengan cuidado lo que hacen con las redes sociales. Sí. Es la primera, y yo espero en Dios que no sea la última,
Pero después de haber leído sus mensajes, digo, ¿para qué hablo entonces? No, tienes que hablar. Después me van a venir a hacer esto. Yo tuve que No, buscar a la persona. sí, pero yo creo, como dices tú, fue un mega malentendido diabólico. Ahí donde, pues que Dios te dé, yo no sé si hay oportunidad de que esa persona vuelvan a hablar. Yo creo que no es un malentendido, yo creo que hay algo en el corazón. A lo mejor sí. Pues sí, No, pero yo no me hubiera ofendido si me dicen como una advertencia. sí. O sea, ten cuidado con ella. O sea, Pero eso no nos debe de parar el dar testimonio en ningún momento. Sí, exacto, exacto. Es cierto, así dijiste tú, el enemigo me atacó. Y sí es cierto, claro. Mi hermana Laura una vez dice, yo estaba orando por los muchachos del área donde ella vivía en ese tiempo, porque eran pues unos rebeldes y pandilleros y todo eso. Pues no se le vinieron encima a uno de sus hijos. Nomás estaba orando por ellos. Dice, oye, estaba orando por todos esos muchachos y pues no me agarran, creo que fue a Josué o el otro, bueno, uno de los dos. Lo golpearon. Y imagínate, estaba orando por ellos, que el Señor trajera pues en ellos restauración. El diablo no le gusta que oremos. Claro, que bueno que hablaste eso, porque nos vamos a enfrentar a eso. Amén. Eso le pasó a Giselle, no sé qué era, pero ella estaba como, se estaba portando como like, talking back to me. Sí. Ajá, conmigo. Ajá, todo ese día. Ajá. Y luego fui a su cuarto, hablé con ella y ella me dijo que I'm sorry, me estaba diciendo porque se había portado mal conmigo ese día. Y pues, yo le dije que íbamos a orar. So empezamos a orar las dos. Y entre las dos estábamos orando. Y de repente ella empieza a sentir un calor y empieza a decir que no podía respirar. Y nomás decía, I can't breathe, no puedo respirar. Y yo nomás seguía orando y yo digo, ¿qué está pasando? Y yo creo, like you're saying, como estaba diciendo usted, el enemigo. Sí. Y ella estaba haciendo, ella estaba haciendo un lienzo, el enemigo vino a atacar y duró como 30 minutos así que no podía ir a respirar. Imagínate. Y que estaba y que no se sentía. Sí. Así es, nos ataca el enemigo, claro que no le va a gustar porque es un alma más que se le va a ir si la persona pone atención. Al contrario, sigue orando por ellos, porque bueno que compartiste eso, porque eso es cierto, el enemigo no es nada más de que compartamos, nos ataca, pero por eso tenemos que siempre estar orando por la gente y de veras, como lo dije hace rato, el hombre había orado, obviamente. Como dice que como tratamos de hacer bien, siempre hay algo. Así es. Volvernos a esclavizar en lo que éramos antes. Entonces, así que oremos por esas, cuando estamos compartiendo nuestro testimonio, oremos que Dios haga, en primer lugar, que nos guíe a las personas, ¿verdad? Y una vez que ya nos las guíe a las personas, oremos por esas personas que supimos que Dios le abrió el entendimiento, el corazón. Hubo 1 o 2, por esos oremos, ¿sí? Entonces, ¿saben? Tengo un tema aquí, dice, ¿cuál debe ser la respuesta en una persona? ¿Cuál debe ser después de recibir una gran bendición, un milagro de Dios? ¿Cuál debe de ser la respuesta? Preguntémonos, ¿cuál fue la respuesta que yo tuve después de que yo recibí un gran milagro de Dios? ¿Cuál debe de ser? por lo menos debe ser Agradecimiento, ¿ok? Pero fíjense que tenemos 2 reacciones. Una, los que agradecen exactamente y que dan testimonio y que cambian su vida. Amén. Pues depende de la clase de vida que llevaba la persona, ¿verdad? Cambian su vida, ¿sí? Porque esa es una parte. Y la otra es, aunque Dios les haya hecho el milagro, eso no es garantía, ¿verdad? De que ya van a cambiar de vida. A muchos ni agradecen o lo ignoran y continúan con su vida igual que siempre de pecaminosa. Y aunque también hemos tenido como por ejemplo un mal día, todavía agradecer ese día. Amén. Exactamente, también, cómo no. Entonces, por ejemplo, vamos a ver de los que agradecen, las personas que agradecen.
Yo creo que todos, me imagino que todos hemos recibido de Dios y somos agradecidos. Amén. Pero vamos a ver aquí un milagro en la Biblia, perdón, una persona que fue agradecida. Por ejemplo, Pablo relata su conversión. Pablo, el apóstol Pablo, como él era de los que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Los mataba, los arrastraba, porque eso fue cuando se inició la iglesia de Jesucristo. Y entonces el Señor se le aparece, ¿verdad? En un rayo, mientras él iba a caballo con otros soldados. Ellos iban en busca de gente que buscaba a Jesucristo. Perdón. Y dice la Biblia que un rayo lo impactó. Una luz, perdón, un rayo de luz. Un rayo, lo mata, ¿verdad? Pero un rayo de luz, una luz desde el cielo lo impacta al caballo y lo tira del caballo, ¿sí? Lo tira del caballo y entonces le habla. Una voz de ahí le dice, Pablo, Saulo, antes se llamaba Saulo. Dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él le dice, ¿pero quién eres? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sí? Entonces, y de ahí empieza el Señor Jesús, le ciega la vista y le da varias órdenes y le dijo, te he escogido como instrumento para que vayas y prediques y conozcas quién soy yo y les hables a otros. A raíz de ahí se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo, que ahora lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Un gran hombre que enseñó y sigue enseñando todavía, sí, a través de la Biblia. Entonces, ese hombre no solamente fue en ese momento impactado, porque fue un milagro de Dios, fue un milagros que recibió ahí, lo deja ciego por si fuera poco, pero después Dios usa a otra persona para que le dé la vista, ¿sí? Y luego, bueno, empieza el entrenamiento con él y se convierte. Ahí tenemos un gran ejemplo de una persona que recibió un gran milagro de Dios y cambió su vida. Amén. También hay otro hombre que Pablo está en el Nuevo Testamento, pero este hombre está en el Antiguo Testamento. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 5. Dice, vamos a leerlo. Naamán, general del ejército del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, el hombre con el que trabajaba, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Naamán era este hombre leproso, ¿sí? Esta dijo a su señora, esta muchacha que había sido cautiva, dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vino Naamán, o sea, este hombre vino con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta. Amén. ¿Quién le dijo que fuera? La muchacha, ¿sí? Y la muchacha le dijo a la esposa de Naamán y la esposa le dijo a Naamán, ¿sí? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ni siquiera salió a verlo, porque estaba allá afuera y Eliseo no salió a verlo. Eliseo sabía lo que iba, le fue el mensaje y le dijo que le manda un mensajero, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Limpio de qué? De la lepra. Amén. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá este hombre, o sea, Eliseo, él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra mía. O sea, Habana y Farfar, ríos de Damasco, son los ríos, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue bien enojado el hombre. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Nomás va a ir al agua? ¿No le va a mandar otra cosa? ¿No le ha mandado otra cosa grande? Le está diciendo, vete al agua, a tal río. Él entonces les hizo caso. Fíjense la importancia de estar hablando. Que si no le hubieran dicho, el hombre ya iba todo enojado, se enojó porque no salió Eliseo
a darle su bendición, de tocarlo y de clamar a Dios y que este hombre quítale la lepra, como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿sí? Pero Dios trabaja de muchas maneras, ¿sí? Entonces él descendió al tal río, porque sus criados lo obligaron casi, ¿sí? Y se zambulló 7 veces como le había dicho, no fue una vez. 7 veces, sí, así lo había dicho. 7 veces en ese río, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y dice que su carne se volvió, ¿qué? Como la carne de un niño y quedó limpio. Y entonces volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas este presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a aceptar alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses. ¿Sino a quién? ¿Qué pasó? El hombre pues, no era un hijo de Dios, ¿sí? Pero él no conocía el poder de Dios. Amén. Pero porque lo conoció, dijo que iba a dejar, ya no iba a volver a sacrificar holocaustos ni ofrecer sacrificios a otros dioses, ¿ok? Sino al Señor Jehová, ¿sí? Eso fue en el Antiguo Testamento. Entonces, veamos que ese hombre se maravilló, aunque se puso todo enojado y todo, como yo, que me puse enojada, o algunos de ustedes, cuando alguien me decía de Dios, me molestaba, me indignaba que me anduvieran hablando de Dios, y a pesar de cómo estaba, ¿sí? Todavía ese mismo día me resistía. Pero una vez que vimos el poder de Dios, ¿qué hizo este hombre? No voy a volver a ofrecer sacrificios a otros dioses, ¿sí? Porque allá y aquí también, dioses, si no se los ofrecemos al Dios único, todopoderoso y Jesucristo, se lo ofrecemos a otros, esos son otros dioses, ¿sí? Entonces, él dijo jamás, porque vio el poder. Pero si no lo hubiera visto, ahí hubiera quedado igual, todo leproso y sin interés de conocer a Dios. Pero a veces Dios usa lo que tiene que usar, pero también usó ¿a quién? A esa muchacha que trabajaba con la esposa de Naamán. Amén. ¿Verdad que todos podemos ver? Era una sirvienta, esa muchacha estaba ahí. Entonces Dios la usó, a esa muchacha habló, ¿sí? Veamos el otro lado de los que no agradecen a Dios después de un milagro. ¿Cuál tienes ahí? Sí, 17. Ok, yendo Jesús, 11. Ok, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba en Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ellos fueron, ¿qué? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, pero ¿cuántos fueron limpiados? Fueron 10. Volvió ese uno glorificando a Dios a gran voz. Yo, imagínense, ¿no? O sea, después de ser leproso, viene el hombre todo glorificando a Dios a gran voz, ¿no? ¿De qué? Por eso, cuando estamos aquí adorando a Dios, de veras, esto no estaba dentro del mensaje, pero a gran voz adoremos a Dios, a gran voz, no a la secreta, ¿sí? Por eso Dios es digno de toda la gloria, de toda la alabanza. ¿Cómo no? Si muerta iba a estar, en el infierno iba a estar, ¿cómo no lo voy a cantar? ¿Cómo no voy a levantar mi voz? ¿Cómo no voy a aplaudir? ¿Cómo no voy a decir a otros lo que el Señor hizo en mí? Voy a cantarle con todo el corazón, porque en el infierno ya hubiera estado ahí quemándome en las llamas, sí. Entonces, ¿cómo no voy a adorarlo? No, es que me duele la garganta. No, la mejor canto, el mejor alabanza, la mejor ofrenda, la mejor adoración, el mejor diezmo, para lo que sea para Dios, lo mejor, no las obras. Porque cantar con te amo, Señor. Te amo, Señor, te amo. ¿Cuál es la diferencia? Te amo, Señor, te amo. Esa no es mi voz.
y yo puedo dar más volumen. Te amo, da más. El Señor te dice, da más. Yo te di todo, da más. Amén. Más. No, pero es que mi bolsa me va a acabar, o es que mi dinero se me va a acabar, o es que mi tiempo, tengo muchas cosas que hacer, no puedo ir a escuchar tu palabra. No puedo, Señor. No puedes. Vida tienes por mí, me la debes, ¿sí? No puedo orar un rato en la casa, no puedo orar 10, media hora, orar al Señor, pero sí puedo hacer muchísimas más cosas. Pero sí puedo comprar un montón de cosas que no agradan a mi espíritu. ¿Saben qué? Del Señor necesitamos invertir muchas cosas. Lo mejor, el tiempo, ¿sí? Para Dios. La mejor calidad de vida se la debemos de dar a Él. Y hay maneras de hacerlo. Esto es un libro, es una herramienta que yo puedo comprar. Cuando uno sabe, no, es que no me va a alcanzar para ir a la comida china. Y luego, ¿qué vale más? ¿Una comida china o el crecimiento espiritual tuyo? Un libro. Por supuesto la Biblia, pero cuando tú dices, eso es invertir en mi espíritu, eso es invertir en que a mí me dé, voy a estar supliendo de hambre, mi hambre espiritual. Yo voy a la comida china y suplo mi hambre físico, ¿sí? Mi hambre físico lo suplo y a veces hasta mega lo suplo porque llevamos a los chinos y comemos de más, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué con nuestro espíritu? Por eso luego nos andamos muriendo, ¿sí? Muriendo espiritualmente, que no hayamos ni cómo. Pero es que yo sentía hace 5 meses que estaba bien con Dios y ahora no. Pues ¿cómo que? ¿De qué te has alimentado? ¿Sí? Pues de el puro cuerpo. Hemos alimentado al puro cuerpo, pero el espíritu se quedó sin nada. Entonces, de veras, aquí esto que nos debe de dar que esto que estaba fuera no estaba aquí escrito, pero de verdad que Dios está diciendo, si este hombre pudo levantar grandes voces porque Dios lo había sanado. Un leproso ya era retirado, lo tenían ya lejos, por eso dice que se pararon de lejos, porque no podían acercársele. Entonces, a nadie, ellos tenían sus ciudades, pero bueno, el Señor le dice, entonces dice, Jesús respondió, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, los 9 fueron sanados, fueron limpiados, pero nomás uno regresó. ¿Verdad que no es garantía de que lo que Dios nos da, que unos... Pues era coincidencia. Era que, pues, ahora sí que tengo mucha suerte. ¿Sí? Y luego a veces lo peor es que nos ven en la calle alguien, oye, pero que no estabas yo enfermo, o que no tenías, no, pues ya me salvo, ay, qué suerte tienes, y nosotros, sí, ¿verdad? En lugar de dar testimonio en ese momento, Dios me sanó, Dios me ayudó, Dios me levantó, estaba casi muriéndome, así, o otra situación, a veces tenemos situaciones diferentes. Cuando Dios nos ayudó, démosle a la otra persona razones por las cuales Dios intervino sobre nosotros, ¿sí? Entonces, aquí nos muestra claramente que el Señor está esperando la respuesta de nosotros por el milagro que nos hizo. Jesús estaba en espera, ¿sí? Estaba en espera de que... ¿Y los otros 9? ¿A poco no se fija el Señor? ¿Se fija? ¿Sí se fija lo que Él nos está dando? Entonces, pero bueno, tengo unas razones de que por qué nosotros a veces no testificamos, ¿sí? Una es por vergüenza, ¿sí? A veces nos da vergüenza. Y veamos Mateo 10:32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Jesús. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, o sea, es decir, lo que Dios ha hecho, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿qué va a pasar? Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios nos va a negar, así de fácil. Si nosotros
le negáramos, diciendo que la suerte me hizo esto, diciendo que fui con tal doctor y que allá, o el tal brujo, y que ese sí, le damos la gloria a otro antes que a Dios, ¿sí? Entonces, eso es claro que tenemos que ir con el doctor, por supuesto. En ningún momento vamos a decir, no, vamos a ir con el doctor. Claro que no, y hasta Dios nos guía a veces con el mismo, con qué doctor, ¿verdad? Y nos da. Y a pesar que vayas con el doctor, muchas veces pues, hemos visto la mano de que el hombre pues no hubo, entonces ahí es donde la intervención de Dios viene más, pero Dios puede obrar con doctor, sin doctor, y bueno. Entonces, la otra razón es porque se me olvida. O sea, a veces me da vergüenza, por eso no testifico, porque se me da vergüenza, ¿cómo voy a andar diciendo? Y la otra es que a veces se nos olvida, ¿sí? ¿Sí? Porque, y si se nos olvida, quiere decir que entonces no fue importante para nosotros, ¿sí? Miren, un simple dolor de cabeza. A veces estamos aquí que nos ha dolido la cabeza o que estamos con un dolorcito y mientras cantamos y adoramos a Dios, ya se nos fue el dolor de cabeza u otra cosa y ya no lo traigo nada. A veces ni nos acordamos ya, la vera verdad. A mí me ha pasado a veces, no crean que no. O sea, me ha pasado, porque a veces son cositas que uno dice, bueno, pues no es de mucha importancia un dolor de cabeza, pero a veces hemos venido con otras cosas bien feas, ¿sí? Y bueno, más vale que, y vemos que la intervención de Dios estuvo, pues que no se nos olvide, ¿sí? Dar testimonio a quien sea, y también aquí sobre todo, ¿sí? Porque aquí estamos viendo que Dios está obrando en nuestras vidas, ¿sí? Amén. Y otra de las cosas que no damos testimonio a veces con los de afuera, con la gente que no somos de aquí, estamos hablando de también poder hablar a la gente, a la familia y a la gente, es de que y que a veces nosotros no tenemos tiempo para ir. Sabemos que hay una persona que está pasando por el mismo problema que yo pasé, puede ser en el caso de Keila, un problema con el matrimonio, y sabe ella que tiene que fulano y mangano están pasando por ese problema y están pasando, date el tiempo y ve con ella, o una enfermedad o algo que yo pasé, yo puedo, si yo me entero quién es, yo puedo darme el tiempo, o sea, de que a veces, no, es que no tengo tiempo, es que vengo bien cansada del trabajo, de todos mis hijos atendiendo, al menos una llamada por teléfono, ¿sí? A esa persona y orando, por supuesto, de que la oración no se nos escape, porque de esa no podemos decir no tengo tiempo, más vale, ¿verdad? Entonces debemos de testificar a otros de los milagros que Dios nos hace. ¿Saben por qué? Veamos una advertencia que el Señor nos da. Mateo 11:20 dice, entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, al decir Capernaum y a ti Corazín y Betsaida, se refiere a pueblos, ciudades de en esos tiempos donde Jesús estaba predicando, ¿sí? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Porque en Sodoma y Gomorra fueron ciudades que Dios, había mucha perversión, muchos homosexuales ahí y lesbianas, usted sabe, pero era la perversión sexual, era horrible ahí, que hasta los ángeles cuando llegaron a ver a Lot se los querían para ellos, ¿sí? La Biblia lo relata. Pero por eso Dios mandó el castigo a Sodoma y Gomorra, esas ciudades, porque ya el pecado estaba hasta el copete de Dios, y dijo Dios, las mandó fuego y se acabaron esas ciudades, fueron reducidas a cenizas. Entonces, pero dice que lo que Jesús hizo, por eso les digo, no es garantía, ¿verdad?, de que cualquiera que oiga los milagros que reaccionen, pero sí es una advertencia que el Señor nos da aquí a todos, ¿sí? De que Jesús hizo tantos milagros en ese tiempo, que Él estaba en Jerusalén y todas las áreas de por ahí, que les está diciendo todo lo que han visto, y Él sabe que mucha gente
no lo tomaba en cuenta. Los milagros y señales que nadie jamás en la historia había hecho, los hizo Jesús. Pero por eso les dice que el castigo será más tolerable para Sodoma que para esos pueblos, porque eso, si Sodoma hubiera visto, lo dice aquí bien claro, si ellos hubieran visto lo que vieron, las señales y milagros, de muchos se hubieran arrepentido, pero no los vieron. Pero hasta la fecha los milagros y señales de Jesús se siguen viendo, ¿sí? Por eso hay una advertencia, ¿sí? Que Dios nos ayude a ser obedientes, ¿verdad? Y declarar sus maravillas, aunque no me las haga a mí. Cuando yo sé que a ella le hizo un milagro el Señor, que a ella, tengo boca para decir lo que Dios le hizo a Guillermina, lo que Dios le hizo a Keila. A lo mejor no me lo ha hecho a mí eso, pero yo sé lo que Dios le hizo, a menos que no le crea a Dios, a menos que no le crea a Guillermina, a Rosa, a menos que no le crea a ninguno de ellos, está falseando. Como hay gente que ha dicho, cuando Dios hace milagros a veces no conocen a la gente y los está haciendo instantáneamente, dicen, esos son paleros. Han escuchado esa palabra, ¿verdad? Paleros es que alguien está de acuerdo con el predicador, que en ese momento el poder de Dios está fluyendo, y a veces hay sanidades instantáneas. Dice, esos son paleros, porque no los conocen, pero nosotros nos conocemos, ¿sí? Nosotros nos estamos conociendo y no podemos ser paleros de nadie. Peor sería, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos, aunque no tenga un testimonio propio, si escuché un testimonio aquí, si sé de alguien esto, tengo testimonio de dar a otros de alguien. Amén. Yo creo que si no lo ha hecho en mí, no necesito hacerlo en mí como para estar agradecido. Así es. Hay gente que ha salido del alcoholismo, gloria a Dios por ello. Amén. Pero yo tengo que darle gracias a Dios de no haber caído ahí. Amén. ¿Y cuál de los testimonios será más grande? ¿El que Dios haya sacado a esa persona o que Dios no me haya permitido caer hasta allá? Amén, exacto, eso también es cierto, porque de eso aprendemos todos los demás. Aprendemos, claro que sí. En fin. Otra de las cosas, aunque no haya testimonios, o si no hay nunca testimonios, ojalá que sí tengamos todos testimonios, pero es como que entonces mi vida no ha sido cambiada, entonces mi vida no ha recibido algo de Dios, o no me estoy dando cuenta, o a veces cuando estoy en cierto problema y no he podido salir de esa situación, ¿qué estará pasando? O sea, a veces hay unas preguntas, ¿por qué a ella? ¿Y por qué a él? ¿Y por qué yo no, Señor? Yo sigo con este problema y ella, mira qué bien, le va. ¿No será que hay una desobediencia de mi parte? Y es hora de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Porque yo no tengo testimonio, yo sigo con mi vida, a lo mejor poquito me he cambiado, pero como que no. Tenemos que interesarnos el por qué no tengo testimonio, ¿sí? Hay una respuesta, amén. En el internet ahorita está sonando mucho un artista rapero muy famoso que se llama Kanye West. Él acaba de aceptar a Cristo en su corazón como en septiembre. Wow. Y ahorita mucha gente cristiana lo están atacando. Lo están atacando muy fuerte. Otros lo están comparando con el apóstol Pablo, no por bueno, sí es muy similar más o menos la historia, pero es lo que está diciendo. Dijo, muchos de mis familiares son cristianos y ellos estaban orando por mí. Por ellos, wow. Y ellos nunca me gritaron la palabra de Jesús, nunca estuvieron diciéndome que me arrepintiera ni nada. Ellos bajita la mano estuvieron orando por ellos. Exacto. Bueno, está siendo criticado increíblemente, y algo que me llamó mucho la atención es que él dice, el año pasado yo gané 3 billones de dólares. Wow. Que él hace, y me encontré en deuda con 35 millones a pesar de. Dice, y lo que Dios está haciendo en mi vida ahora, dice, él se está luciendo, yo no. Él se lo está haciendo. Wow. Y una de las cosas que está llamando mucho la atención es que dice, hay varias personas que son ateas y están poniendo, dice, yo he sido ateo por tantos años, pero la manera en la que
Kanye está representando a Jesús me hace creer en Dios. Wow. De la forma en la que lo estoy expresando. Yo siempre me he basado más en el rostro de la persona que en lo que realmente dice. Sí. Realmente Kanye sí se ve que está Sí, amén. que ha Cambiado, claro. O sea, no puedo juzgarle. Sí. Pero sí me emociona Sí. de una manera que una persona que ha estado en el mundo oscuro de la industria Sí. ahora está dando a conocer a Jesús y se siente padre, la verdad, se siente padre. Amén, Bueno, cómo no. La Biblia dice que por los frutos los conoceremos, pero de todas formas digo, qué emoción que ahorita sea como la onda, que Jesús sea la onda. Amén. O sea, que esté siendo resplandecido Amén. a través de esa persona. Ahí está una clave muy importante, estar orando sin que no le estemos, que a veces fastidiamos a la gente, oye, ya esto, estás haciendo el otro que yo, arrepiéntete y pecador, ya lo sabe, ¿no? Pero es cierto, una buena tip, oremos en silencio por ellos, ¿sí? En cuanto dependa de nosotros, somos los que somos padres, que tenemos el hijo ahí enseguida, claro, hay que ayudarlo, hablarle palabras que Dios nos dé, pero hay gente que ya está grande, que ya es mayor, que nosotros ya no podemos impulsarlos, pero sí podemos orar, ¿sí? Amén. Entonces, algo bien importante, perdón. Ahorita, yo tenía un testimonio, se me olvidó decirle que, Sí, dilo, ajá. En mi trabajo hay una coworker con quien yo trabajo y estamos queremos get to close, la estoy conociendo un poquito más porque trabajo con ella y me he estado hablando como de su familia, de cómo estamos viviendo y de problemas, pero ella, yo soy muy callada así, todavía no las conozco así, mira, y me estaba diciendo de que su hija y que estaba haciendo difícil y se me metió ella en mis pensamientos y ha tenido un rato que oro por ella. Qué bueno. Y era el último del mes y el último del mes en mi trabajo están haciendo como rifas. Okay, y se empezó el 1 de octubre y pones la rifa en el buzón como los nombres de las personas que tú crees como que están haciendo el trabajo, que están haciendo lo que deben estar haciendo. Sí. Yo como su nombre. En la rifa, se llama ella LJ, so escogieron su nombre. Sí. Y el papelito que yo eché era el papelito que estaba bien dobladito. Sí. Y yo cuando lo agarraron era ese que yo había echado. So, lo que ella se ganó era $100. Wow. Y un día todo pagado para ella. So, yo dije, sí. Bueno, pues gracias a Dios. Ya termino con esto y quiero recordarme que tenemos mucho que compartir con los demás. Por último es el hecho de venir a este lugar, a adorarlo, a bendecirlo. Aquí recibimos grandes bendiciones de Dios. Aquí recibimos la palabra, lo que es la palabra, la alabanza, la adoración, la oración, el compañerismo que tenemos. Todo eso tiene grande recompensa para aquellas personas, para nosotros en este caso. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la presencia de Dios. Aquí hemos sido sanados, restaurados. Escuchaba yo la oración de Estela el miércoles donde le agradecía a Dios por tanta ayuda que estas 4 paredes, decías, ¿verdad? Si estas 4 paredes hablaran, ¿verdad? Tanta gran bendición que hemos recibido aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sillas solas, que pueden ser llenadas por otras personas. Yo les invito que así como muchas veces nosotros hemos ido a un restaurante riquísimo, que nos sirven una gran comida y que a veces decimos, ay, y alguien nos invitó, pero ¿por qué no me habías invitado antes? Qué rico comida hacen aquí. Lo que el Señor da aquí es más que cualquier restaurante rico. Mucha gente sería salva
¿sí? Mucha gente sería restaurada, sanada de aquellos que están afuera, ¿sí? Compartamos con ellos. Aún hay gente que va a otras iglesias que están muertas, ¿sí? Muertas espiritualmente. Si ellos escucharan, si ellos sintieron la presencia de Dios aquí, ¿saben qué? Hay gente que yo he escuchado, ¿por qué, Señor, no me trajiste antes? No me refiero solo a este lugar. ¿O por qué no me llamaste antes? Y ahora que ya estoy de tantos años, ya que te puedo dar. Ni modo, el Señor tiene su tiempo para cada uno, ¿verdad? Pero los que conocemos, no perdamos la oportunidad. Hay gente que quiere más de Dios y donde está no le da mucho, ¿sí? A veces, yo me a veces, ¿cómo se dice? Me he puesto como un libro. Ay, no quiero decirle a alguien que sé que está yendo a otra iglesia porque, ay, ¿qué va a decir? Que me robo ovejas, la voy a robar para mi iglesia. Hay gente que si se queda ahí ya está muriendo o está a punto de morirse espiritualmente hablando. Yo recuerdo cuando nosotros antes de venir aquí a Estados Unidos, que estábamos batallando mucho porque no conseguíamos la visa especial que le daban a mi esposo, la visa religiosa, no la podíamos conseguir, nos ponían peros y peros y peros. Varias veces fuimos a la embajada y no nos la daban allá en México, hasta que pues ya estábamos como desanimados. Yo creo que no, me pasaban meses y nada. Pero un día Dios me dio a mí un sueño y me mostró su gente de este lado, acá en Estados Unidos. Me mostró una iglesia, físicamente hablando, cayéndose a pedazos. Y me mostró la gente que entraba a ese lugar, todos con muletas. Todos, no había quien entrara con muletas. Y luego que yo preguntaba por cierta persona y me decía, no, esa hermanita ya murió. Esa persona ya murió. Entonces era como que Dios me mostró. Ahí en ese sueño no tuve que preguntarle a Dios. Dios me dio claramente, dijo, deben ir a Estados Unidos, van a ir a Estados Unidos. Mi pueblo se está muriendo, mi pueblo está herido cuando alguien está en muletas porque no está bien, ¿sí? Toda la gente que quería de Dios en ese lugar, en la iglesia del Señor, el Señor se refería a su iglesia en muletas. ¿Por qué? Porque hay gente que está en algunas iglesias y no les dan nada de comer, espiritualmente hablando, ¿sí? Nada, la gente se está muriendo, gente que quiere de veras buscar a Dios, gente que si cantaría un canto y sintieran la presencia de Dios como los que cantamos aquí, mucha gente sería sanada, mucha gente sería liberada de tanta depresión, de tanta... Pero oremos, de veras, compártanle a la gente, compartámosle por teléfono, invitemos. Hay veces que nos dicen, ay, pues ya me cansó de que le estaba invitando a fulana, mangano, y no, siempre me corta o me saca otra palabra. No importa, estemos orando por ellos, ¿sí? Así fui yo, ¿sí? Así fue algunos de ustedes también. Pero si sabemos que aquí se recibe una gran bendición, no nos quedemos solos con la bendición, ¿sí? Porque aquí hay grandes, preciosísimas piedras divinas de Dios que son depositadas en nosotros, ¿sí? Nosotros debemos de brillar con esas piedras que Dios nos ha dado, ¿sí? Y muchas veces vemos, hay gente que nos dice, porque esas piedras, humanamente hablando, las piedras preciosas, que la esmeralda y que el oro y que quién sabe qué otras piedras preciosas son muy con la gente, ¿verdad? Que las quiere, pues ¿saben qué? Eso no, aunque son preciosas, eso no se compara. Dios tiene preciosas piedras increíbles que nos da, que nos ha dado y que nos seguirá dando siempre y cuando obedezcamos a lo que Él tiene para nosotros. La obediencia va de la mano del Señor. Te doy, obedeces, te doy, obedeces, te doy. No obedeces, pues no, es como el que no trabaja, pues en la compañía, por mucho que quiera a fuerzas que le paguen, si no viniste 3 días, nomás te voy a pagar 2, viniste 2 días a la semana, pues solamente va a recibir 2. Así es, los que trabajan se les paga. Si eso es aquí en la tierra, imagínense con Dios. Hay un orden divino de parte de Dios. Así que, pues, vamos a ponernos de pie y vamos a orar por este mensaje, que aunque ya era el plan que tocaran nuestros corazones. Y Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Dios, porque tú sigues hablándonos, Dios, porque tu palabra está ahí, Señor, para recordarnos, Dios, por dónde caminar, por dónde no caminar, qué hacer, qué no hacer. Por eso sé que tenemos que estar con diligencia leyéndola,
Por eso sé que tenemos que leerla para ver los grandes testimonios y milagros que tú has hecho, Padre. ¿Cómo vendrá la fe si yo no escucho de lo que tú tienes, Padre, de lo que tú has hecho? Te damos gracias, Padre, por esta gran bendición de que tenemos una boca y que podemos nosotros dar a conocer tus obras y maravillas que has hecho con nosotros y con los demás también. Ayúdanos a hacer caso de ti, Padre, porque es tu palabra la que nos está hablando hoy, mi Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Que cada corazón aquí seamos obedientes, Padre. Amén.